Taber somos todos, porque Taber somos todos. Nos ponemos de pie para mayor reverencia al Señor y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables en esta tarde a nuestros corazones. Ayúdanos con nuestra poca fe, Señor. Y te suplicamos, Dios eterno, que puedas edificar en nosotros una fe que cree, una fe creciente, una fe que confía en el poder y en tus obras. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hay varias condiciones para que se puedan dar los milagros en su vida. Son muchas las condiciones. Una de las primeras condiciones que el Señor nos pide a nosotros es que usted pueda tener una fe activa en Dios. Eso es lo primero que Dios pide, porque no basta solamente tener una fe de creer en Dios, porque la palabra del Señor dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan cuando oyen su nombre. No se trata solamente de una fe de, sí, yo sé que. No, se trata de una fe en que usted pueda echar acción, en la cual usted pueda poner partido. De ese tipo de fe se trata. Porque muchas veces nosotros confiamos y creemos, pero no queremos, empezar a caminar en esa fe que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros. Queremos mantenernos solamente en una fe reflexiva, que solamente piensa, que solamente cree, pero no acciona. Porque hay muchos que sí tenemos una fe que se reflexiona en la fe, pero no tenemos aquella fe que acciona, que cree, ¿verdad? Tenemos solamente una fe que solamente está creyendo y nada más. Eso es lo que hace, solo creer. No, hay que también poner en práctica esa fe que nosotros tenemos. Y eso se nota en los vendedores. A mí me gusta ver los vendedores, porque los vendedores sacan la mercancía confiando en ¿qué? En que la van a vender, ¿verdad? Y cuando usted saca la mercancía, usted dice: yo sé que no voy a traer nada de regreso, ¿verdad? Esa es la fe. Pero ahí usted accionó cuando usted sacó la mercancía. Pero ¿qué tal si yo soy vendedor y yo me voy a poner a vender, pero no llevo a promover la venta? Pues, ¿estoy creyendo? No, no estoy creyendo. Porque no estoy llevando aquellas cosas, no las estoy poniendo en práctica. Y esa es la fe que debo de tener yo. Lo primero que Dios nos pide a nosotros es que tengamos una fe activa y efectiva en Dios, creyendo solamente en Él. Cuando yo creo en Él, voy a ver testimonios y maravillas en mi vida. Voy a hacer testimonio. Ya no solamente voy a vivir de la fe de otro, sino que voy a vivir de la fe que yo puedo tener. Y de eso se trata, de tener una fe que yo puedo tener. Cuando yo creo en Dios, Dios va a hacer maravillas en mi vida. Dios va a hacer cosas maravillosas en mí cuando yo creo. Pero cuando no creo, hermano, aunque yo esté queriendo hacer las cosas, pero si yo no la acciono, no la enciendo, no la echo a andar, de nada me va a servir tantas cosas. Entonces, eso es lo primero que tengo que tener yo. Una fe efectiva, una fe activa en Dios, que cree. Que no solamente son palabras, pues, sino que también son acción. Y el Señor Jesús lo dijo por medio del apóstol, porque el reino de los cielos no consiste en palabras. El reino de los cielos consiste en poder. ¿Y cuál es el poder? El poder de sanar, el poder de predicar, el poder de llevar el evangelio a otras personas que no conocen de Jesús. Usted puede, ya lo hizo.
Porque muchas veces nosotros somos capaces de hacer las cosas y solo decimos, yo puedo. ¿Ya lo hizo? Y de eso se trata, hermano. Tomás Alva Edison dice, son 99% de sudor, de transpiración y 1% de inspiración. O sea que todo es lo que hizo para hacer ese foco que muchos ahora ya no le gustan porque consume demasiada corriente. Para hacer eso, él pasó horas y horas y horas trabajando en eso, hermano. Entonces, la fe debe de ser activa, la fe debe de accionar, la fe debe de ser acción, debe de ser puesta en evidencia de las cosas que yo digo, eso es lo que yo soy. Y muchos somos buenos para unas cosas, pero no las ponemos en práctica, ¿verdad? Y eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, que los pongamos en práctica. Y el Señor Jesús nos dice algo bien interesante. Por sus frutos los conoceréis. Muchos dicen, yo soy cristiano, yo creo en Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Por lo que Él haga, usted va a determinar si esa persona es o no es. Ahí se reconoce, hermano. Y a muchas veces a las personas no les gusta, pero la predicación es así. La predicación no es ofensiva, pero va a llegar un momento en que va a ofender porque le está diciendo la verdad. Y hay muchas personas que no les gusta que les digan la verdad. Pero la palabra de Dios y el Señor Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Yo no le puedo pedir a un árbol de mangos que me dé aguacates. ¿Qué me va a dar un árbol de aguacates? Aguacates. ¿Y un árbol de mangos? Mangos, ¿verdad? No me va a dar otra cosa, hermano. Entonces, ¿qué le puedo pedir a un cristiano? Que me dé buenas obras. Porque si me da malas obras, ahí hay un problema, ¿va? Ya aparece aquí un signo de interrogación en su cabeza. Cuando usted ya lo ve, dije usted, yo creo que si pudiéramos tener esos signos de interrogación en nuestros, así que se vieran como foquitos, un montón de, así, vea como esos dibujitos que saca usted ahí en el Facebook, que pone la cara, sí, así, sería chivo que aparecieran así, ¿verdad? Ahí nos delataríamos a cada uno de nosotros, ¿no cree usted? Quedaríamos en evidencia. Entonces, la fe es activa, la fe cree en Dios. Ese es el primer paso. Para que yo pueda tener un milagro, debo de tener esa confianza en Dios, debo de confiar en Él, a pesar de tantas cosas que pueden haber. ¿Cuáles son sus experiencias en la fe? ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Tiene usted algunas experiencias en la fe en el transcurso de su vida? ¿Han habido algunas cosas que usted ha dependido completamente de la voluntad de Dios? Y hay momentos en que nosotros nos damos cuenta y empezamos a ver y decimos, no me alcanzan los dedos, ¿verdad? Es cierto. Si hay un montón de cosas que Dios me ha resuelto. Hay cosas que de la nada, pues, ahí estaban, caminando iba. ¿Ah? Si así nos ocurre. Antes a cada rato me encontraba pisto yo, hoy ya casi no, hermano. Antes de pie seguidito, $5, $10, qué chivo está esto, decía yo. Hoy ya pasaron varios días de que, pero ni una cora. Y ya mejor se me pierde, y digo, juela, ¿y dónde guardé esos 20 pesos? Digo, y eso sí que duele, hermano. Eso duele. Entonces digo yo, hay tantas cuestiones que se dan en nuestra vida. La fe debe de ser activa, la fe debe de confiar en Dios. Debemos de tener esas experiencias claras que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros y saber que Dios está siempre pendiente de cada uno de nosotros. La fe que tiene esas condiciones que se dan. Mire, lo primero que usted debe de hacer es observe las circunstancias, lo que le rodea en ese momento en el que usted va a accionar con su fe. Párese un momento y reflexione. El problema es que muchas veces nosotros le estamos pidiendo a Dios, pero no reflexionamos, hermano. Si parecemos metralletas, dame, y no nos detenemos para ver qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno. Entonces, ¿qué debe de hacer? Póngale freno al carro, échale el maxi, ¿verdad? Y deténgase, piense, reflexione, mire lo que está a su alrededor, mire las cosas que usted no está haciendo de manera correcta. La palabra de Dios dice, escríbelas en tu corazón, no se aparte de ti este libro de la ley, en él meditarás de día y de noche, para que todo lo que tú hagas, todo te salga bien y seas prosperado. Esa es la primera parte de creer en Dios. Sí, yo creo en Dios
Yo tengo una fe activa. Ya leyó su palabra. Ya leyó el proverbio. Nosotros somos proverbistas, hermano, leemos los proverbios. Y eso es lo principal, de donde usted debe de agarrarse de ahí. Ahí va a empezar usted a ver que su fe está accionando, porque usted está dependiendo de la soberana voluntad de Dios. No de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Él pueda hacer. De esas cosas maravillosas que Él puede hacer en mí. Jesús se detuvo y observó lo que estaba alrededor de Él. Mire lo que dice en el verso 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. ¿Qué vio Jesús? Cuando Él venía, dice, vale, leámoslo, dice, aconteció, ayúdeme por favor allí, en el verso 1 y verso 2. Yo leo, aconteció. Para oír la palabra de Dios. Y dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Cómo estaban las barcas, hermano? Estaban solas. Estaban, como decían, que algunas se ponían ahí los rótulos, vacante. ¿Ah? Sí, yo he visto camisetas de algunas bichas atrevidas que así se ponen. Ahí ponen la vacante y digo, esto es saber que anda pidiendo. Sí, está fregado, vea que está fregado. Esas bichas son aventadas. Y algunos hombres también se las ponen, hermano. Sí, algunos también. Y algunas ya hasta así ponían en los cuadernos, vacante. Es cosa seria. No quiero traer remembranzas, pero verdad, así hacían algunas. Entonces, el Señor vio esas dos barcas que estaban vacías, ¿verdad? Él vio esas dos barcas vacías. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que inmediatamente que las vio, Él se acercó a ella. Él se acercó a ella. Se acercó a esas dos barcas. Y se subió. Y dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Muchas veces a usted le ha ido mal en la vida. Y así les está viendo a estos señores. Llegaron con sus barcas y dijeron, bueno, no pescamos nada, va. Ni modo, ¿qué nos va a quedar a hacer? Remendemos las redes porque solo cae y te sacamos, ¿verdad? Y empezaron a remendar las redes, hermano. Y eso estaban haciendo, limpiando las redes, quitándole la lama, quitándole algunas cosas que ahí se le pegaban. Gracias a Dios no habían envases de Coca-Cola, ¿verdad? Que le pudieran trabar ahí. Porque hoy con tanta contaminación que el hombre ha hecho en los mares, si usted se fuera, eso es horrible. Pero bueno, empezaron a limpiar ellos las redes y el Señor Jesús los vio a ellos. Y vio que las barcas estaban vacías. Y Él se acercó donde Pedro y le dijo, hey Pedro, préstame la barca. Y permitime que pueda enseñarle yo a las demás personas. Porque el lago de Genesaret tiene una peculiaridad bien bonita, es acústico. Es bien acústico. No tiene necesidad de usted de estos aparatos. Porque una persona se para y pueden escuchar a mucha distancia por el eco que se produce. Como cuando usted vaya a la puerta del cielo, que ya le cambiaron nombre, hoy se llama puerta del cielo. Usted grita ahí y se oye al otro lado, ¿verdad? Usted dice, ¡qué chulo sos! Se oye, ¡ah! ¿Ah? Así se oye. Nunca ha ido usted ahí. Vaya y se va a dar cuenta. Entonces, eso se producía ahí, ¿verdad? Había eco ahí. Y se podía, y el Señor Jesús ocupó eso y le dijo a Pedro, por favor, préstame la barca. De todas maneras, ni has pescado nada, hombre. Sí. ¿Qué has hecho? Pues no has hecho nada. Y muchas veces usted en el transcurso de su vida así le va a ir. Y le va a ir un poquito chueco, ¿verdad? Pero, ¿qué debo de hacer? Debo de creer en las cosas que Dios puede hacer por mí. Y Pedro no le anduvo a refunfuñar y no, hombre, ¿para qué te voy a prestar la barca? Chi, mira tras que no he pescado y todavía me está pidiendo la barca. Eso hubieran hecho muchos salvadoreños, hermano. La vez pasada ya anduvo un señor y le dijimos, llévenos por 5, no quiso. Bravo se puso. Nos quería dar un tour allí en Apulo y le dijimos, por 5 pesos. Nada más, me dijo, mejor retrocedió. Más que estuvo gastando su gasolina ahí, hermana Yasmín. Entonces, esas cosas se dan. Y el apóstol Pedro no le dijo nada, le dijo, déjame. Y entrando en una de aquellas barcas, en el verso 3, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando Dios va a requerir de sus cosas, las va a requerir primeramente para edificar a la iglesia. Y muchas veces las personas no comprenden,
Pero a veces cuando usted está donando algo, lo está ocupando para que la iglesia se edifique, para que la iglesia pueda recibir enseñanza. Cuando nosotros nos regalaron esta cámara, nos lo regalaron con ese objetivo, para enseñarle a otras personas que pudieran ver los mensajes. Porque anteriormente se escuchaban mal, hermano. Pero ahora se escuchan, usted lo ve, puchica, Dolby Estéreo. Se oye bien bonito, ¿verdad? Ya no se oye feo. Entonces, esas personas que cooperan de esa manera están proveyéndole a la iglesia, pero proveyéndole al Señor para que el mensaje pueda llegar hasta otras personas y aquellas personas también crean en la palabra de Dios. Y cuando usted hace eso, créame, que sus redes van a ser llenas por la misericordia y la gracia de Dios. Eso va a suceder. Y eso es lo que pasó aquí, que el Señor empezó a predicarles y le enseñaba a la multitud. Y todos estaban escuchando atentamente el mensaje de Jesús. ¿Qué perdía Pedro o qué ganaba Pedro si no le prestaba la barca? Si no le prestaba la barca a Jesús, Pedro iba a perder demasiado. Pero si se la prestaba, ¿qué perdía? Nada, sí había perdido todo, no había pescado nada. ¿De qué le servía tener una barca ahí anclada a la orilla de la playa? Decidió prestársela a Jesús. Y mire lo que dice aquí, esta parte es maravillosa. Y dice en el verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Fíjese qué maravilloso es. Los discípulos habían venido del mar de adentro porque no habían pescado, hermano. ¿Y qué dice el Señor? Que cuando llegó el momento de finalizar, cuando Él ya había finalizado de enseñar su mensaje, de dar la palabra, la edificación para aquellas personas, le dijo, ahora Pedro, te toca a ti. Porque me bendeciste, ahora yo te voy a bendecir. Y eso fue lo que le dio. Y no es evangelio de la prosperidad, hermano, no me vaya a interpretar. Y vino y dice que Pedro no le anduvo renegando al Señor. No, hombre, si ahí pasamos ya y todavía vos me estás diciendo que nos metamos más allá. ¿Verdad que no le dijo así? Claro, porque el Señor Jesús sabía que allá, donde ellos quizás no habían echado la red, ahí estaba el cardumen de peces. Y muchas veces Dios le ha hablado a usted y muchas veces usted no recibe la bendición de Dios porque no le ha hecho caso a la palabra de Dios. El Señor le ha hablado y le ha dicho, hace unas trencitas, hombre, ¿verdad? Y hermana Ana, sí, hace unas trencitas. Vas a ver si no las vas a vender. Ponerlas ahí con ajo y vas a ver, ¿verdad? Pues sí, hay la variedad, hermano. Y entonces dice que el apóstol Pedro agarró la barca y empezó a caminar con ella. Y se dio cuenta que ahí, donde nadie sabía que había un cardumen de peces, el Señor Jesús había puesto un cardumen de peces especial para Pedro. Especial para él. Y eso es lo que el Señor va a hacer con usted, con todos aquellos que apoyan la obra. Dios va a preparar un cardumen de peces, un cardumen de bendición especial para usted, especial para usted. Y eso fue lo que hizo con el apóstol Pedro. Tenía ese cardumen de peces especial para él. Y dice que ellos empezaron a ver, y mire lo que dice. Vaya conmigo, por favor, a la palabra del Señor. Respondiendo Simón Pedro le dijo, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Y qué dice? Y nada hemos pescado, Señor. Toda la noche pasamos. Y ahora vos venís y vos que sos carpintero, que sos un artesano, venís y nos decías, nosotros que somos pescadores, que conocemos el oficio, que sabemos hacer el pan, ¿ah? ¿Verdad? Sí, así, ¿verdad? Así. Venís y me decís que hago un par de salpores. Sí, así sería, ¿verdad? Así sería. Toda la noche hemos pasado pescando, Señor, y no hemos pescado nada. Ahí solamente le hizo la aseveración de lo que él le había ocurrido, de lo que le había estado aconteciendo durante todas esas horas de la noche y la madrugada. Pero fíjese lo que viene aquí más adelante, y esto me gusta. Más en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra. No en lo que yo ya hice, Señor. Porque yo ya con mi capacidad, que yo puedo, que yo sé hacer, ¿verdad? Porque algunos así nos creen. No, es que no, disculpen, pero yo soy licenciado y yo esas cosas no las hago.
Sí, así somos algunos, hermano. No, discúlpeme, pero usted se ha confundido. Yo soy doctor y en eso yo no me meto, ¿verdad? Así somos, es que tratamos de poner los títulos adelante. ¿Y sabe qué? Con Jesús, los títulos de usted no valen nada, hermano. No, hombre, si usted puede tener 20 títulos, pero sin Jesús, no es nada. No le valen nada. Tengo que estar de la mano de Dios para que esos títulos valgan. Y el título que Pedro tenía de pescador no le había valido nada durante toda la noche. No había pescado absolutamente nada. Y le dijo, más en tu nombre, Señor, no en mi capacidad, en tu nombre echaré la red. Porque de plano, si había perdido todas las esperanzas, entonces, ¿qué debe de hacer? Debe de observar cada una de esas circunstancias y ver cada uno de esos ejemplos que el Señor ha puesto en su vida, en mi vida. Usted tiene que verlos. Eche mano de la historia que usted tiene, porque cada uno de nosotros tenemos una historia, hermano. Y nosotros sabemos cómo Dios nos ha tratado y cuándo Dios nos ha ayudado y cuándo de plano nos ha pegado un par de nalgadas porque nos hemos portado mal, ¿verdad? Usted y yo lo sabemos. Entonces usted eche mano de cada una de esas experiencias y diga, Señor, yo sé que es cierto que he trabajado y lo he hecho por mi propia cuenta, lo he hecho por mi propio esfuerzo, le he echado ganas y no me ha salido nada. Pero ahora en tu nombre voy. Y mire lo que dice, sigamos leyendo por favor la palabra del Señor. Dice, más en tu palabra echaré la red. Y habiendo encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Cuántos quisieran tener una sobrebendición de que su red se rompa, hermano? ¿Ah? Vea que todos quisiéramos tener esa super bendición de Dios. Que hermana Ana, cuando agarra el canasto, uy, ¿verdad? ¿Sí o no, hermana? ¿Verdad que sí? Yo eso quisiera, hermano. Que con solo llegar y tocar un tornillito ya se repararan las cosas y todos quisiéramos eso, pues. Que me pagaran más de la cuenta, todos quisiéramos eso. Sí, es cierto. Sí, así. Si algunos parecemos Don Cangrejo. Oímos por allá acá en la moneda y se nos mueven los bigotes. Sí, es cierto. Entonces, nosotros vemos aquí al apóstol Pedro que le hizo caso al Señor Jesús. ¿Y qué recibió? Una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque no confió en él, confió en lo que Jesús podía hacer por él. Y muchas veces eso es lo que el Señor nos demanda. Las condiciones para que ocurra un milagro es que usted accione su fe, que la ponga activada, que la encienda, que le eche a andar. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Que la encendamos, que las pongamos activas. Pero muchas veces que nos pongamos, como decimos en buen salvadoreño, ponete las pilas, ¿verdad? Ponete las pilas. Muchas veces eso necesitamos. Cambiarnos las Ever Ready y ponernos una de aquellas de máxima duración, ¿verdad? De aquellas que el conejo no se muere. Sí, necesitamos una Energizer, ¿va? De esas necesitamos algunos. Cambiar las pilas de la oración, hermano. Y cuando usted empiece a orar y le empiece a clamar a Dios, se va a dar cuenta que esa red que usted tiene no va a bastar, se le va a reventar por la sobrebendición que Dios le va a dar. Pero ¿qué debe de hacer? Debo de pedir confiando en Dios. Debo de pedir con un espíritu emprendedor. Pero, ay Señor, yo quisiera ganar otros 3 pesos más. 3 pesos más le va a dar, ¿verdad? No, hombre, usted diga, no Señor, yo quiero más. Y no es que usted sea avaro, hermano. No estamos llegando, no es que estamos llegando a eso, pero usted quiere de vez en cuando comer Pizza Hut, ¿verdad? Sí, ¿verdad que sí? Quiere variar algunas cositas, ¿verdad? Porque solo arroz y frijoles también está fregado. Esa dieta vegetariana, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Pero muchas veces usted necesita esa bendición. ¿Qué debe de hacer? Debo de creer en Dios. Observe cada una de las circunstancias que rodean su vida. Obsérvelas. Sea meticuloso. Mire, los científicos, no crea usted que son grandes científicos porque hicieron las matemáticas y le pegaron. No, si estuvieron observando a ver cómo reaccionaban las cosas, pues. Fíjese que ese pegamento que usted compra de 2 toneladas que lo pone de pegamento instantáneo, no crea que fue así por así, fue un accidente. Hicieron la mezcla y el científico dijo, ya ni sirvió esta carambada, así deja meterle la cuchara. Y así lo hizo, metió la cuchara en el pegamento y se fue. Ay, que quede esa carambada, de todas maneras ni sirve. Al día siguiente que llegó, quiso agarrar la cuchara. Y cuando se dio cuenta que estaba pegada, y dijo, ¿qué he hecho? He descubierto un pegamento. Así fue por error, hermano. No crea usted que fue porque le pegó el teléfono.
Fue por error también. Alexander Graham Bell. Fue por error. Estaban usando el teléfono y de repente le cayó el ácido a una cuestión y se oyó los gritos del otro, de Watson, que gritaba al otro lado: ¡Ey, me estoy quemando, me estoy quemando! Y dije: ¡Ey, qué está pasando! Te estoy escuchando. Fue un accidente, por accidente lo descubrieron. Ahí vieron que el carbón activo con una reacción y se pusieron a hacer un montón de cuestiones químicas. Descubrieron el teléfono, que hoy lo han mejorado, pero usted anda ahora como que de viaje a las estrellas, ¿verdad? Y ahí anda hablando ahí con su teléfono celular, pero todos andamos ahí viendo las aplicaciones y todo. Todas esas cuestiones así han sido. ¿Por qué? Porque hubo una persona que tuvo una imaginación y dijo: no, yo creo que se puede hacer una pantalla táctil. Yo creo que se puede. Cuando usted había pensado, vamos a preguntarle a aquellos que tienen 40 años. ¿Cuántos tienen 40 años? Levanten la mano, no tenga pena. Vaya pues, vamos a poner 30 años, 30 años. Tan bichos están. Bueno, nunca nos habíamos imaginado de que íbamos a tener teléfonos táctiles, ¿verdad que no? Yo nunca me había imaginado eso, hermano. Si eso yo pero ni en los sueños, pero ni en las películas de ciencia ficción se miraban. Pero un hombre pensó y dijo: sí, se puede hacer. Se puede hacer, y le echó ganas. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que emprender. Tengo que echarle ganas, ¿verdad? Y empezar a hacer aquellas cosas pidiéndole a Dios que me bendiga en las cosas que yo quiero emprender. Debo de emprender, debo de creer, debo de confiar en Dios, debo tener un espíritu y decir: si yo voy a poner estas cañas aquí, yo sé que vendo estas cañas, usted póngalas. ¿Cuántos han tomado fresco de caña? Jugo de caña. Vea que nunca se imaginó tomar jugo de caña. Y hoy ya está jugo de caña, ahí venden con un trapiche así manual y ahí le sacan el jugo de caña, ¿verdad? Un cipote aquí se ganó el premio porque andaba haciendo aquella máquina para destapar cocos. Le abre el agujero, le saca el agua y lo mete en un envase. Todo en un solo proceso. Se ganó el premio, hermano. El otro que también vivía aquí en la colonia Guadalupe, un ingeniero que hizo la cocina esa que se llama la Turbo Cocina, premio Nobel. Le dieron su premio a él de no sé, cuestión de física y no sé qué, porque 2 pedacitos de madera le pone y cocina una olla de frijol. Y nosotros no creíamos. Allá la llevó al trabajo, fíjese, allá al canal, la puso de acero inoxidable, así la cosa, mire, de puro hierro. Ya, no, hombre, este maestro nos está dando, ¿verdad?, todo con el dedo, porque uno de salvadoreño así es, hermano. Y uno, como dicen, es guanaco. Ya sabe por qué nos dicen guanaco, ¿verdad? ¿Sabe por qué nos dicen guanaco? ¿Sabe cómo más? Para cazar al guanaco hacen ruido, pam, 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 y sale el guanaco a ver. Y cuando sale a ver, ahí lo cazan. Entonces somos metiditos, pues, acuciosos. Somos acuciosos, hermano. Y entonces fuimos a ver cómo funcionaba esa carambada. No, y es cierto, hermano. Yo lo vi. 2 rajitas de leña le puso así, miren, 2 rajitas de leña. Y empezó a cocinar. Yo decía: ¿cómo hace para que no se le termine la leña? Ay, sí, no le entendí, hermano. De veras que no le entendí. Y dije: juela, no tiene razón de haberse ganado el premio, ¿va? ¿Por qué? Él dijo: no, sí se puede hacer las cosas, pues. Se pueden hacer. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de poner un espíritu emprendedor. Saber que puedo hacer aquellas cosas imposibles como posibles, porque no estoy solo. Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿de qué temeré, pues? Fracaso no puede haber, hermano. Y si hay fracaso, conviértalo en éxito. Si ya le dije a usted, si para hacer esa aspirina, no crea que le hicieron de la noche a la mañana, un montón de fracasos que tuvieron. Ahora, ¿cuánto venden? Millones de millones. Entonces, ¿qué debo tener yo? Un espíritu emprendedor. Debo de confiar. Si me caigo, volverme a levantar y volver a empezar y volver a darle, pues. Si eso es lo que pasa. El problema es que cuando vienen los fracasos y usted, con una ya no. ¿Verdad? Así, ya nos quedamos, ahí nos quedamos sentados. Nos pegó Mike Tyson y nos quedamos tirados, ¿verdad? No, levántese, hermano. Levántese. Fíjese que este señor, Evander Holyfield, cuando empezó a boxear, ¿sabía usted que él padecía del corazón? Tenía un problema en el corazón, Evander Holyfield. Y él se puso a entrenar porque quería retar a Mike Tyson. Y cuando entrenó, retó a Mike Tyson dijo: no, en el primer round me lo como. Así dijo Mike Tyson. Y empezó. Pasó el primer round y ahí seguía Evander Holyfield. Y después nosotros vemos que tercer round, cuarto round, quinto round, y vemos que Mike Tyson empieza ya a caer, hermano. A tal punto que cuando él vio que no podía,
le mordió la oreja. Le mordió la oreja a Evander Holyfield. Y Evander Holyfield también dice que él ya se sentía casi decaído. Pero Evander Holyfield había escrito un texto bíblico, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando él estaba en el momento que estaba sintiendo que ya iba a decaer porque el corazón ya no le daba, porque tenía un problema, no sé si de arritmia o hipertensión, no sé qué tenía, pero tenía un problema en el corazón, una especie de soplo, no sé qué tenía Evander Holyfield, pero sí tenía una afección en el corazón. Y dice que cuando él sintió que el corazón ya no le daba, se acordó, dice, alcanzó a ver el texto bíblico en el guante con los ojos borrosos. Y dijo, si todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empezó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Pum! Uno le pegó a Mike Tyson y no se paró, hermano. Cuando Mike Tyson se quería parar, ¡pum!, volvía a caer. Se paraba, ¡pum! No, le contaron, ¿cuántos veces? Le dijo, 8. Ya no daba para otra. ¿Por qué? Porque tuvo confianza. Usted debe tener confianza. A pesar de que ha fracasado una vez, no crea que ese es el acabose de todo. Ese puede ser el principio de algo mejor. Ese puede ser el principio de algo mejor. Si usted confía en Dios, si usted cree en Dios, las cosas pasadas que le fueron mal, que pasó pescando toda la noche y no pescó nada, con Jesús, usted puede pescar mucho. Usted puede alcanzar mucho. Pero debo de aprender a confiar en Dios, porque Dios va a hacer aquello que es imposible para mí, Él lo va a hacer. ¿Usted qué tiene que hacer? Lo posible. Usted tiene que hacer lo posible. El apóstol hizo lo posible. Le dijo, pero en tu nombre voy a ir, porque yo sé tirar la red. Eso es lo que yo puedo hacer, tirar la red. Voy a bogar mar adentro y voy a tirar la red. Hizo lo que él podía hacer. Entonces, ¿qué le pide Dios a usted? Que usted haga lo que usted puede hacer. Haga lo que usted puede hacer de manera excelente, hágalo. Y se va a dar cuenta que Dios va a hacer lo imposible por usted. Llévelo, póngalo. No es que dicen de que hoy no se va a vender. Llévelo, póngale manos y se va a dar cuenta. Usted haga lo posible. Usted lleve su mercadería, ponga su mercadería, abra su local y diga, Señor, en tu nombre. Y se va a dar cuenta que Dios va a hacer lo imposible por usted. Porque todo lo posible lo puedo hacer yo. Todo lo posible lo puedo hacer yo. Lo imposible solamente lo hace Jesús. Entonces yo debo de aprender a confiar. No debo de rendirme, hermano. Debo de confiar en Dios. Debo de confiar en Dios y esperar en las maravillas que Él puede hacer. Y eso fue lo que hizo el apóstol. Y dice, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hermanos, si cuando Dios va a bendecir, como aquí sucede, ¿verdad? Hasta los barcos presta, pues. Porque en un solo barco no iban a poder traer toda esa gran cantidad de peces. Y dice que llamaron a los otros y llegó el otro barco y también se hundía. ¿Qué me da esto? Que usted debe de ser una persona generosa. Eso me enseña. Que cuando yo tengo una bendición, que también la pueda compartir con otro. Pero muchas veces yo tengo una bendición y como tengo un corazón mezquino, esto solo es mío. Y estos 20 pescados me los voy a comer solo yo. Y eso no es así. Si a usted le dan pescado, comparta con otro. Si no va a andar hueliendo a pescado, hermano. Si el pescado así es. Si usted solo come pescado, al ratito va a andar sudando como que es pescado. ¿Qué tengo que hacer yo? Debo de compartir la bendición que Dios me da. Comparta con su familia. Comparta con aquel que tiene necesidad. Si el Señor nos dice, una parte de la ley es esta: extiende la mano al pobre y al necesitado. Usted conoce quién necesita. Usted sabe quién es aquel que tiene ciertas necesidades. Y cuando Dios le dé la sobrebendición a usted, usted sabe a quién puede extender su mano y usted también ser tierra de bendición. Porque eso es lo que nos demuestra aquí el texto. Que aquellos llamaron a sus otros compañeros y les dijeron, vengan, y se rompían. Y viendo esto, Simón Pedro
cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús les dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Qué maravilloso es, ¿verdad? Cuando Dios se manifiesta con nosotros con poder. Qué maravilloso es. ¿Qué debo de hacer? Observe, mire, indague de lo que está a su alrededor. Jesús eso hizo. Observó la necesidad de unos hombres, porque cuando lo vio que estaban remendando la red, ha de haber dicho: pobrecitos estos, no pescaron nada. Porque él los vio y se imaginó la cara que ha de haber tenido Simón Pedro, ¿verdad? Puchica, la regamos, si en vano fuimos. Toda la canasta de pan llevaba y no traigo, y la vuelvo a traer. Así, en esa condición, así estaba. Y el Señor vio y le dijo: no, hombre, si podemos hacer las cosas diferentes, pero primero, como vimos ayer, ayúdame a mí y yo te voy a ayudar a ti. Eso fue lo que le dijo Elías a la mujer, ¿verdad? Hazme primero a mí una torta de pan y después te preparas una para ti y para tus hijos. Eso le dijo, para tu hijo. Y eso fue lo que hizo la mujer. ¿Qué sucedió con la harina y con el aceite de la mujer? Dice la palabra de Dios que alcanzó durante todo el tiempo que no llovió. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor Jesús conmigo? Cuando yo pongo aquellas cosas que yo puedo poner al servicio de Dios, ¿qué va a hacer conmigo? Dios me va a dar una pesca sobreabundante. ¿Cuántos queremos una pesca sobreabundante en nuestras vidas? Amén. Confíe en Dios, crea en Dios, observe a su alrededor, vea cuáles son las necesidades, ore por ellas y se va a dar cuenta que Jesús va a derramar sobre usted toda la bendición que Él tiene en el cielo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, Padre Santo, por tu bondad y tu gran misericordia para con nosotros. Sabemos, Señor, que tú tienes una gran promesa para nuestras vidas. Sabemos, Dios, que tú estás con tus oídos atento a escuchar nuestra petición. Tu palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amigo que me escucha, usted que no conoce de Jesús, le invito a que abra su corazón y permita que Cristo pueda ser su Salvador. Crea en Él, crea en ese sacrificio que Él hizo por usted en la cruz del Calvario, y usted va a tener salvación y vida eterna. Abra su corazón a Jesús y ríndase a Él, porque Él tiene para usted grandes y ricas bendiciones. Alabamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu bondad, por tu gran misericordia para con cada uno de nosotros. Te suplicamos que nos bendigas, que abra, Señor, las puertas de los cielos sobre cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a que tu bendición se desborde en cada una de nuestras vidas. Te damos a ti, Dios eterno, la gloria y la honra. A ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Te damos a ti, Dios eterno, la gloria y la honra. Llévanos en tus manos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. El predicador
ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Salvador personal ahora. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.